Amada Iglesia de nuestro Dios, paz a vosotros. Una vez más, un gusto, hermanos, hablar de la santa y bendita voluntad de nuestro Dios. Y este hermoso canto decía que queremos estar cada día más cerca de su cruz. ¿Y qué es estar más cerca de la cruz de nuestro Señor? Nada menos que andar como Él anduvo, hacer lo que Él hizo, hermanos. Quiero andar más cerca. Es sincero lo que estoy cantando. Entiendo lo que estoy cantando. Si ese es nuestro deseo, que Dios, hermano, prospere eso en cada uno de nuestros corazones. Muy cerca, hermanos, está una celebración muy hermosa que hemos de llevar a cabo, que es la fiesta de la Pascua. Y nuestro Señor iba a ser entregado, hermanos, a causa de nuestras transgresiones y pecados. Y tenemos que ir reflexionando, hermanos, qué significa para nosotros esto que hemos de celebrar. ¿Es solo una fiesta? ¿Qué conlleva todo eso? Pueden tomar sus asientos, hermanos. Y también tomen sus Biblias, hermanos, por favor. Y vamos a tener una hermosa lectura en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, del versículo 17 al 34. Y va a ser sobre la cena del Señor, hermanos. Primera de Corintios, capítulo 11, del versículo 17 al 34, hermanos. Pueden estar sentados, hermanos. Y la bendita palabra de nuestro Dios dice así: esto empero os denuncio, que no alabo, que no por mejor, sino por peor os juntáis. Porque lo primero, cuando os juntáis en la iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones, y en parte lo creo, porque preciso es que haya entre vosotros aún herejías, para que los que son probados se manifiesten entre vosotros. Cuando pues os juntáis en uno, esto no es comer la cena del Señor, porque cada uno toma antes para comer su propia cena, y el uno tiene hambre, y el otro está embriagado. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí.
porque todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados del Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os juntáis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, porque no os juntéis para juicio. Las demás cosas ordenaré cuando llegare. Amén. Bueno, hermanos, vemos que el apóstol Pablo, hermanos, corrige a los corintios en cómo ellos, hermanos, habían hecho de este memorial una forma más, se podría decir, más mundana, hermanos, que santa. Vemos cómo el apóstol Pablo les empieza a decir: ¿os alabaré en esto? Dice: no, en esto no los puedo alabar, porque ustedes han perdido el sentido de esto, de la cena del Señor, de qué significa. Y como Pablo decía en una de sus cartas, ustedes han entendido la libertad como un libertinaje, hermanos. Y dice que muchos de ellos, hermanos, incluso hasta se embriagaban. Para que lo entendamos mejor, se emborrachaban. Muchos que se cree tenían dinero, llevaban sus buenos manjares, pero se los comían ellos. No compartían con sus hermanos. Por eso es que dice que algunos se quedaban con hambre, que no tenían nada, y aún así a esa fiesta o a esa cena ellos le llegaron a llamar el nombre de la fiesta ágape, que es la fiesta del amor. Pero cuando nosotros empezamos a leer, hermanos, y vemos lo que estaba pasando, nos damos cuenta que de amor esa cena no tenía nada, porque cada quien veía por sí mismo. Y Pablo, hermanos, tiene que intervenir para poder corregir toda esa maldad, se puede decir, hermanos, que se había introducido dentro de la iglesia de los Corintios. En realidad esa iglesia, hermanos, si seguimos leyendo todas las cartas a los Corintios, vemos que era una iglesia un poco dura, rebelde, como que no se quería sujetar, no quería caminar bien a las ordenanzas de nuestro Dios. Vemos cómo, hermanos, dice el apóstol Pablo, dice: porque es preciso es que haya entre vosotros aún herejías,
En otras traducciones dice, caiga confrontaciones o caiga pleitos entre vosotros, para ver quiénes han de ser aprobados. Y eso quiere decir, hermanos, que dentro de la iglesia entonces está bien que haya pleitos de hermanos contra hermanos. No debería de pasar esto entre nosotros, hermanos. Si nos damos cuenta, hermanos, esto que el Señor Jesucristo antes de su muerte iba a hacer, cuando da la copa y da el pan a sus discípulos, les da del mismo pan a todos, les da de la misma copa que beban todos. Y esto significa, hermanos, también de la unidad que debe de existir dentro de la iglesia, hermanos. Pablo, en el capítulo 3, el verso 3 y 4, él le decía a los corintios, yo no les puedo hablar a ustedes como espirituales, sino como carnales, porque entre ustedes hay divisiones todavía, tanto que ya les he dicho y explicado y todo, y pareciera que no entienden. Siguen siendo carnales, porque mientras haya divisiones y haya problemas dentro de la iglesia, hermanos, solamente cuando uno es carnal y está más lo carnal que lo espiritual en nosotros, podemos estar enfrentándonos unos contra otros. Y Pablo por eso decía, a ustedes no les puedo hablar espiritualmente todavía, no lo entienden. Y aquí, por segunda vez, él les vuelve a decir, he oído que entre ustedes hay divisiones. Dice Pablo, y en parte lo creo, dice. Porque Pablo, hermanos, nunca dejaba de preocuparse por las iglesias. Él siempre hizo un arduo trabajo en las iglesias, hermano, y se preocupaba de verdad por ellas. Él sabía todo lo que estaba pasando dentro de las iglesias, y por eso es que Pablo se preocupaba y mandaba todas estas cartas para que todas esas cosas fueran quitadas. Y empieza a decir Pablo en el versículo 23, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Esto pareciese, hermanos, que se vuelve a repetir muchas veces con nosotros la iglesia. Sabemos lo que vamos a celebrar, sabemos los padecimientos que tuvo que sufrir nuestro Señor para nuestra libertad, pero muchas veces, hermanos, pareciera que las cosas del mundo nos absorben más que saber qué es lo que vamos a celebrar. Aún los apóstoles, no sé si se acuerdan, hermanos, dice que venían en el camino y Jesús les empezaba a decir, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado y sea azotado. Y Él les empieza a decir, hermanos. Y dice que los apóstoles, hermanos, venían preguntándose, oye, ¿quién irá a ser el más grande? ¿Quién se irá a quedar con el mando ahora que el Señor se vaya? Pareciera, hermanos,
que no habían entendido lo que el Señor Jesús les venía explicando, hermanos. Sus sentidos no estaban en lo que el Señor les estaba diciendo. Ellos venían pensando en otra cosa que no tenía que ver nada con lo que el Señor les venía diciendo. Ellos venían pensando en poderío, en un puesto. Y Cristo les venía diciendo: voy a padecer, voy a sufrir. Y a nosotros nos dice lo mismo, hermanos, cuando se acerca esta fiesta. Miren lo que padecí, miren lo que he sufrido por ustedes. Pero muchas veces, hermanos, pareciera que a nosotros pues nos da igual. Eso pasó hace 2000 años o más y pues, se tenía que cumplir la profecía. Y nos da igual. Y seguimos con la misma vida que llevamos, hermanos. A lo mejor de no arrepentirnos de lo que hacemos, de nuestra maldad, no la queremos dejar. Y igual que los apóstoles, hermanos, nos da entera y mente igual lo que el Señor haya sufrido. Esos clavos, esa espina que se le puso en la cabeza, pues ni modos, tuvo que pasar por ese castigo el Señor para nuestra libertad. Y el Señor, hermanos, siempre he dicho que al final nos va a pasar las cuentas. Él va a tener, hermanos, que pasarnos a juicio, porque ese cuerpo y esa sangre que iba a ser derramada y que nosotros tomamos en los emblemas, hermanos, como el cuerpo y la sangre de Cristo, hermanos, ese cuerpo fue partido duramente. Nosotros a lo mejor muchas veces hemos visto a esa película de Mel Gibson que se llama La Pasión de Cristo, hermanos. Y vemos cómo Él fue, si vemos esas escenas tan sangrientas, hermanos, vemos y nos hacen un poco reflexionar. Y por ese instante a lo mejor sentimos dolor por el Maestro y en ese instante pequeño nos arrepentimos, pero una vez pasado algunas horas se nos vuelve a olvidar eso y volvemos a lo mismo. El Señor tenía que pasar por todo eso, hermanos, para que nosotros fuésemos libertados. El versículo 26 dice: porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que venga. Nosotros, cada fiesta, hermanos, cada conmemoración, nosotros anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. Muchas veces, hermanos, decimos: sí, pero estamos alegres porque Cristo resucitó. Hermanos, acá nos está diciendo que celebramos su muerte hasta que Él venga. Dios es un Dios de orden y todo lo lleva a su tiempo. Después de que el Señor fue muerto, hermanos, los discípulos no estaban alegres porque sabían que iba a resucitar. Es más, ni creían eso, ¿verdad, hermanos? Ellos dicen que estaban escondidos, hermanos, con temor, con miedo por los judíos. Dice: ya sacrificaron al Maestro, ¿qué nos esperamos nosotros? Cuando nosotros celebramos esto, hermanos, es necesario saber que estamos celebrando, hermanos.
Muchas veces cuando oímos la palabra fiesta, nosotros en realidad pensamos que es una fiesta, y lo tomamos como se nos quedó eso en la mente, en el mundo, hermanos, de regocijo, de alegría, muchas veces a lo mejor hasta de desorden. Y no nos damos cuenta en realidad qué es lo que estamos celebrando, hermanos. Necesitamos reflexionar que estamos celebrando ese día la muerte del Señor. Y cuando alguien muere, hermanos, ¿hay alegría o hay luto? ¿Se siente uno alegre o se siente uno triste? Necesitamos ver, hermanos, cómo es que nos vamos a acercar a la mesa del Señor. Dice el 26, porque todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que venga. 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Hay una advertencia ahí, hermanos, para nosotros, que cualquiera que nos atrevamos, hermanos, a comer ese pan o a beber de esa copa indignamente, seremos culpados del cuerpo y de la sangre del Señor. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, iremos a tomar de esa copa, a tomar de ese pan indignamente? ¿Nos hemos puesto a pensar en eso, hermanos? ¿Cuántos de nosotros Dios nos juzgará por eso? Tenemos que entender, hermanos, que esto no es cualquier cosa. A veces hemos caído en una rutina que ya se nos hace cualquier cosa. Vamos a celebrar la fiesta de la Pascua y ya pasó, hermanos, y lo que sigue, y no. Cada fiesta tiene algo muy importante que enseñarnos, hermanos. Y es necesario que como hijos de Dios nosotros entendamos cuál es la voluntad del Señor aún en sus fiestas. Fíjense cómo nuestro Dios, hermanos, nos permite en todo a nosotros. La fiesta de las cabañas, ¿cuál fue la orden que dio nuestro Dios? Alégrate tú, tus hijos, tu esposa, tus siervos, el extranjero, todos alégrense, hermanos, todos. No se quede ninguno sin alegrarse. Pero en cada fiesta el Señor tiene un propósito, hermanos. No siempre es de regocijo, de alegría, no. El Señor siempre tiene uno. Igual a los hijos de Israel les decía, en el día del perdón había una fiesta que decía, si no ayunan en este día, los hijos de Israel todos serán cortados, dice. Era una fiesta de lamentación ese día, hermanos, de perdonar cada uno a su hermano. Nosotros no tenemos que esperar hasta ese día para perdonarnos unos con otros. Muchas veces hemos oído, hermanos, lamentablemente, que ya que va a llegar la fiesta, decimos, hermanos, si tiene algo contra su hermano, perdónese, que ya viene la Pascua.
como si nosotros tuviéramos que esperar hasta el último momento, hermanos, para perdonarnos unos a otros y poder tomar dignamente de la copa y comer del pan de nuestro Señor. Para nosotros no es así, hermanos. Nosotros tenemos que estar todos los días de nuestras vidas, hermanos, perdonándonos unos a otros continuamente, hermanos, hasta que nuestro Señor venga por segunda vez. Nosotros no tenemos que esperar que falte una semana o 2 semanas y entonces ya, hermano, perdóname. No, hermanos, es más, créame que de ese modo ni Dios a lo mejor querrá recibir ese perdón, hermanos, porque no lo hacemos sinceramente, porque nosotros no tenemos que esperar hasta que se va a acercar esa fiesta para poder perdonar o ser perdonados. Por eso le digo que necesitamos entender qué es lo que estamos celebrando, hermanos. ¿Qué es lo que el Señor quiere al comer ese pan y al beber ese vino? Dice el 28, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así de aquel pan y beba de aquella copa, porque el que come y bebe, nuevamente vuelve a repetir Pablo esa palabra, hermanos, porque el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Nos damos cuenta muchas veces cuando Jesús decía, de cierto os digo. Cuando Jesús dice que repetía 2 veces la misma expresión, hermanos, es que era algo muy importante que la gente debería de entender y agarrar en serio lo que Jesús estaba diciendo. Aquí el apóstol Pablo, es la segunda vez, hermanos, que él dice, el que beba y coma indignamente, juicio bebe. Así que más vale que nos examinemos todos, hermanos, cómo estamos delante de nuestro Dios, cómo nos vamos a presentar delante de Él en esta fiesta, porque miren lo que sigue el 30, hermanos, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Muchos, a causa de no discernir lo que estamos haciendo, dice, hay muchos enfermos, hay muchos que están débiles, están casi caídos, y muchos, lo peor, ya duermen, que quiere decir ya murieron, por no discernir lo que están haciendo, hermanos. Versículo 31, el consejo del apóstol Pablo dice que si nos examinásemos a nosotros mismos, cierto, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados del Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os juntéis a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, porque no os juntéis para juicio. Las demás cosas ordenaré cuando llegare. Pablo, hermanos, sabía que había muchas deficiencias, muchas malas cosas que se habían introducido en esta iglesia de los Corintios. Y él dice, yo voy a ir y voy a arreglar todo eso que está mal, hermanos. De igual forma el Señor, hermanos, cada que expresa su voluntad es para corregir todo lo deficiente que somos. Todo nuestro mal obrar, Él lo quiere corregir. Por eso es que Dios siempre nos está avisando, hermanos.
a través de su palabra siempre nos está exhortando. Pero muchas veces simplemente no quiero oír. No quiero oír. ¿Por qué no queremos oír? ¿Por qué no queremos arrepentirnos de ese mal obrar de nosotros delante de nuestro Dios, hermanos? ¿Por qué no quiero arrepentirme de estar peleado con mi hermano? Porque tengo que estar peleado con mi hermano. ¿Por qué? ¿Qué me lleva a eso? ¿Será que no nos empapamos de la palabra de nuestro Dios, hermanos? ¿Será que de a tiro no queremos escuchar la voz de Dios y por eso yo no puedo perdonar a mi hermano? O viceversa, hermano, que yo quiera causarle mal a mi hermano y aún sabiendo que no es agradable delante de los ojos de Dios, yo lo quiero hacer. Tenemos que tener cuidado, hermanos, cuando nosotros ya se acerca esta iglesia, esta fiesta. ¿Cuál es nuestro pensar, hermanos? Si Dios escudriñara nuestro corazón, ¿cuál sería nuestro pensar? ¿En qué pensamos cuando se acerca esta hermosa conmemoración? ¿En cómo vengo por dentro delante de mi Dios? ¿O más bien pienso en qué me voy a poner ese día? ¿Qué vestido nuevo voy a tener que comprar? A lo mejor usted anda apurado, queriéndose comprar vestido nuevo, zapatos nuevos, traje nuevo. A lo mejor estamos bien apurados en qué vamos a comer y cómo le vamos a hacer. Y de lo más importante, hermanos, nos olvidamos. Lo más importante es cómo nos vamos a presentar delante de nuestro Dios. Eso es lo que nos debería de empezar a tentar el corazón. ¿Cómo estoy delante de mi Dios? ¿Qué tengo que cambiar? ¿Qué tengo que hacer para poder estar bien delante de mi Dios? Yo podría decir, hermanos, que ninguno de nosotros podría tomar de esa copa y comer de ese pan. No somos dignos, ninguno, hermanos. ¿Quién nos hace dignos? La muerte del que va a ser sacrificado por nosotros. Por nuestros méritos, ninguno de nosotros podríamos, hermanos. Ninguno. Todos somos indignos para hacerlo, hermanos. Pero por la muerte de nuestro Salvador, Él nos limpia, hermanos, y nos ayuda a que podamos participar de ese pan y de esa copa, por Él, no por nosotros. En nosotros no hay nada bueno, hermanos. En nosotros está el hacer el mal. Decía alguien ahí, nosotros no somos personas buenas que a veces hacemos el mal. Nosotros somos personas malas que a veces hacemos el bien. Y todo eso, hermanos, debe de cambiar. Vamos a leer Primera de Juan, capítulo 2. ¿Qué sería una de las cosas de tomar la cena indignamente, hermano? Primera de Juan, capítulo 2, versos 9 al 11, hermanos. Dice así: el que dice que está en luz y aborrece a su hermano, el tal aún está en tinieblas todavía. El que ama a su hermano
está en luz, y no hay tropiezo en él. Mas el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado. Todo aquel, hermano, dice que aborrece a su hermano, no puede andar en luz. Y dice también en los Corintios, dice, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? ¿Son compatibles? No, hermanos. Hay una separación muy grande de la luz a las tinieblas. Y nosotros podríamos tomar de esa copa si andamos en luz y no en tinieblas. ¿Cómo voy a poder ser capaz de acercarme y tomar esa copa y tomar de ese vino cuando no puedo ni ver a mi hermano? Lo veo y me da un coraje verlo, hermanos. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Acaso queremos beber y comer juicio para nosotros mismos? Es lo que dice el apóstol Pablo, porque el que no discierne para sí mismo, dice, bebe y come juicio para sí mismo, no para mi hermano, no para mí. Esa es una de las causas que puede ser algo indignante, hermanos, que aún sabiendo la voluntad de Dios, que yo debo perdonar a mi hermano, no lo quiero hacer. No lo quiero hacer y ni lo voy a hacer, dice uno. Nunca lo voy a hacer. Que lo perdone Dios allá, pero yo no lo voy a perdonar. Muchas veces, hermanos, a lo mejor pasan cosas dentro de nosotros mismos. Que un hermano hiera a otro hermano y vemos que ese hermano a veces está sufriendo a causa de lo que se le hizo o de lo que está ocurriendo en ese momento, hermanos. Y muchas veces, sabiamente, en lugar de actuar como hijos de Dios y poner un correctivo para que estemos en unidad, muchas veces, hermanos, nos atrevemos hasta alientar a aquel que está haciendo el mal. Lo apoyamos, nos unimos a él. Y eso, hermanos, no puede ser así. Dice Pablo que nos debemos amonestar unos a otros en amor. Nosotros tenemos que corregirnos, hermanos. Si usted ve que un hermano le está causando daño a otro hermano, no lo apoye, hermano. Aunque sea su hermano carnal, aunque sea su amigo aquí dentro de la iglesia, aunque sea que sea con el hermano que mejor se lleve, no lo apoye. Corríjalo. En amor, corríjalo. Y enséñele que no debe de hacer sufrir al otro hermano. Pero no. Nosotros hacemos todo lo contrario. A lo mejor hasta le damos más ideas para que siga adelante haciendo el mal. Pero cuando llega este día, hermanos, todos pasamos a tomar la copa y el pan sin discernir lo que estamos haciendo. Y cuidado, hermanos, que a causa de eso dice que hay muchos enfermos y muchos debilitados y muchos han muerto a causa de esto, porque no es cualquier cosa. Y es donde nosotros tenemos que tener cuidado, hermanos, en cómo estamos haciendo las cosas delante de nuestro Dios. Vamos a ir leyendo, hermanos, Primera de Juan, capítulo 1, versos 5 al 10. No, perdón, hermanos. Sí, Primera de Juan, capítulo 1, del verso 5 al 10, hermanos.
Y nos preguntamos, a lo mejor la pregunta es, hermano, entonces, si yo estoy enojado con mi hermano, si yo estoy haciendo cosas indebidas, no solamente es el estarse enojado con su hermano, hermanos, muchas veces es la vida que llevamos afuera de la iglesia. A lo mejor es de suciedad, a lo mejor es de hablar palabras torpes. Puede ser en muchas cosas, hermanos. No solamente es pelear con los hermanos. Llevar una vida doble, hermanos, es lo mismo, hermanos, que estar peleado con su hermano cuando nosotros nos atrevemos a venir y a tomar esa copa y a comer ese pan cuando llevamos una vida doble. Aquí una cosa, afuera otra cosa. Eso es no discernir qué es lo que estamos haciendo, hermanos. Me da igual, yo vengo, la tomo y a lo mejor hasta ya estoy en mi pensamiento viendo que después de la Pascua, ¿qué voy a hacer? ¿Qué maldad voy a hacer? ¿O con qué me voy a ensuciar? Porque lamentablemente así somos, hermanos, los seres humanos. Decía allá en la carta del apóstol Pablo, dice Pedro, nos sucede como el proverbio muchas veces, hermanos. Dice que la puerca recién lavadita se vuelve a lodo, a ensuciarse, a embarrarse. Y como el perro dice que después de que vomita se traga su vómito de nuevo. Y a lo mejor, hermanos, eso es lo que nos pasa. Estamos acá, somos limpiados por la palabra de nuestro Dios, salimos y como el marranito a lo mejor nos volvemos a ensuciar con tantas cosas que hay en el mundo, hermanos, para ensuciarse. Y no nos importa. O sea, a lo mejor muchas veces tenemos la mente aún de donde salimos. No importa lo que haga, no importa nada. Usted el día que se vaya a morir nomás se arrepiente y tiene su pase directo. A lo mejor pensamos así también aún, hermanos. No se nos ha quitado eso de la cabeza. Muchas veces usamos hasta el versículo que dice, hermanos, porque abogado tenemos. Sí, hermanos, Él está abogando. Él está abogando por nosotros. Pero el veredicto, ¿quién lo va a dar? El abogado intercede y el veredicto, ¿quién lo va a dar? Dios, Él es el juez. Por eso es que se nos ha dicho, ¿cómo sabemos que estamos seguros de que ya vamos a llegar a esa vida eterna? Y al final el juicio, la última palabra la va a tener Dios. Por eso en esta escuela, hermanos, se nos explicaba. Hay que correr, hay que tratar de llegar al reino, pero ojalá y sea sufriendo, haciendo, dice la palabra de nuestro Dios, el bien. Muchas veces, hermanos, no es juzgando, pero es la realidad que se vive. Nos damos cuenta. Muchos ahorita porque mis hermanos salieron, hermanos, a visitar otras localidades y está bien, no hay ningún problema, eso está bien. Pero muchas veces, si nosotros notamos el día de la celebración de la Pascua que se acerca, ¿cómo está la iglesia, hermanos? ¿Cabemos las personas? No cabemos. Hay hermanos que todo el año no los vimos, pero ese día llegan y no está mal, ya llegaron, gracias a Dios, que aún les tiene misericordia junto con nosotros y estamos presentes todos, hermanos. Pero es una forma
indigna, hermanos, porque no le hago caso a la voz de Dios a lo mejor todo el año, y en ese día solamente hago caso, y vengo y me presento, y tomo del pan y del vino, y sigo igual después. Eso es una forma indigna, hermano. Lo indigno está en no hacerle caso a la voz de nuestro Dios. Si Él nos dice que tenemos que estar aquí todos los sábados, hermanos, lo debemos hacer. Es la voluntad de Dios, no la de nosotros. Si Él dice que nos tenemos que limpiar de todas nuestras inmundicias, lo tenemos que hacer, porque es la voluntad de Dios, no de hombre. Todo eso, hermanos, lamentablemente lo vemos que pasa, pero muchas veces no nos atrevemos a decir las cosas, hermanos. Muchas veces decimos por no lastimar a los hermanos, pero el apóstol Pablo está diciendo: exhortaos unos a otros, hermanos, con amor. Cuando usted ve a su hermano que venga a presentarse cada año en esta festividad, hermano, abrácelo. No lo juzgue, abrácelo. Y ruéguele y dígale: hermano, te queremos ver aquí todos los sábados, no solamente en este día. Dios quiere, hermanos, que a lo mejor oyendo esas palabras el hermano sienta algo en su corazón, Dios lo haga sentir algo y él a lo mejor empiece a venir. No lo sé, Dios lo sabe, hermanos. Pero es necesario, hermanos, que no nos quedemos callados al ver el mal que está pasando y nosotros no quieramos hacer nada ni decir nada, hermanos. Porque créame que aunque nosotros no dijéramos nada, hermanos, al final de cuentas nuestro Dios nos va a tomar como una falta a nosotros, porque dice que entonces nosotros compartimos con esa obra de maldad. Al quedarnos callados, al no decir nada, hermanos, nosotros somos compartícipes con Él. Nosotros lo alentamos a que lo siga haciendo. Y cuidado con eso, hermanos. Ese no debe de ser nuestro deseo. Nuestro deseo es que, como he dicho, hermanos, nunca vamos a poder estar 100% por nosotros mismos dignos para tomar esta cena y este pan. Pero con las fuerzas de nuestro Dios lo podemos lograr, hermanos, mejorar nuestra vida, mejorar lo que hemos hecho hasta el día de hoy. Dice que para el hombre todo es imposible, hermanos, pero para Dios todo es posible. Si usted está enojado con su hermano y usted le pide de todo corazón que le dé esas fuerzas para perdonarlo, créame, hermanos, Dios se las va a dar. Dios tiene el poder para cambiar los corazones, pero el hombre tiene que abrir su corazón para que esa palabra de poder sea ejecutada en nosotros. Pídalo, dice la palabra de Dios, pídalo con fe, pídalo creyendo que así va a suceder, hermanos. Esos enojos, esas iras, esas contiendas tienen que salir de nosotros, hermanos, para participar una de estos emblemas, otra para llegar a lo que leíamos en la escuela, hermanos, a ese reino. Y la pregunta es entonces, si estoy enojado, hermanos, ¿tomo o no tomo la cena, el pan, la copa? ¿Qué hago? Bueno, existe un peligro, hermanos, allá cuando
dice que aquel que no participaba de la Pascua, dice que era cortado de su pueblo. Nosotros, hermanos, ¿participamos o no participamos? Vamos a ver qué dice San Juan, capítulo 6, primera de Juan, capítulo 1 del verso 5 al 10 dice: y este mensaje que oímos de él y os anunciamos, que Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. Y si nosotros dijéremos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no hacemos la verdad. Mas si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión entre nosotros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si dijéremos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y no hay verdad en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Si dijéremos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si nosotros, hermanos, estamos molestos, le digo, si nosotros andamos en caminos de maldad, aún viniendo a la iglesia y siendo llenos de la palabra de Dios, dice, Él es fiel, hermanos. Él es bueno para perdonarnos. ¿Qué debemos de hacer, hermanos? ¿Qué debemos de hacer? Pedir perdón, ¿verdad, hermanos? Y Él que es fiel, ¿qué va a hacer? ¿Nos va a perdonar o nos va a desechar? Él nos va a perdonar, hermanos. Y solamente así podemos dignamente comer de ese pan y de ese vino, hermanos. Porque de no ser así, hermanos, que nosotros nos aferremos a que, aunque yo esté enojado, aunque yo esté peleado, aunque yo ande haciendo maldades, y no me importa, yo así la tomo, bueno, ya leímos, hermanos, tengamos cuidado porque juicio, comemos y bebemos y no discernimos todo eso que estamos haciendo, hermanos. Vamos a leer, hermanos, San Juan, por causa del tiempo que ya se está acabando, capítulo 6. Vamos a ver, hermanos, porque si no comemos de ese pan y de ese vino, vamos a ver. San Juan, capítulo 6, versículos 51 al 56, dice así, hermanos: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Y Jesús le dijo: de cierto os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. ¿Tomamos o no la tomamos, hermanos? Claro que el apóstol Pablo, hermanos, si volvemos a Primera de Corintios, ahí en el capítulo 11, Cristo está diciendo, si no la comen, si no la beben, no tienen vida eterna, porque es algo tan grande eso, hermanos. En el Primera de Corintios 11, Pablo dice: en el 28, hermanos, en el capítulo 11, verso 28 dice: por tanto,
pruébese cada uno a sí mismo, y coma así de aquel pan y beba de aquella copa. Una vez, hermanos, que nosotros nos hemos examinado y nosotros nos hemos encontrado algo mal en nosotros, ¿qué debemos de hacer para poder participar? Pablo no está diciendo en ningún momento no la coman, no la coman. No, él dice pruébese, examínese cada uno. Nos tenemos que examinar. Y si en nosotros encontramos algo que está mal delante de Dios, ¿qué tenemos que hacer? Pedirle perdón, hermanos. Pedirle perdón. Y entonces participar, hermanos. Pero ese perdón tiene que ser sincero, hermanos. No es un perdón de un día. Aprendamos eso, hermanos. Cuando nosotros le pedimos perdón a Dios, no es perdón de un día. Perdóname ahorita para poderla tomar y comer del cuerpo, y ya mañana pues igual. No, hermanos. Cuando nosotros pedimos perdón debe de ser sinceramente y hasta que lleguemos al reino, hermanos. De otra forma, nuestro Dios pueda que ni nos haya perdonado, porque acuérdese, hermano, que Él escudriña nuestro corazón hasta lo más profundo. Él sabe si somos sinceros, Él sabe en qué forma lo estamos haciendo, pidiendo ese perdón, tanto al hermano como a Él, como a nuestro Dios. Él lo sabe, y de eso va a determinar nuestro Dios si nos perdona o no nos perdona. No sabemos nosotros, no lo sabemos, pero nosotros debe de ser eso, hermano, pedirle perdón a nuestro Dios para poder participar de esa copa y de ese pan. Vamos a ir acabando, hermanos, Gálatas con el capítulo 6. Gálatas capítulo 6, solamente vamos a leer el verso 9, y por favor, ahí sí les pido, hermanos, que se levanten para ir recibiendo también a nuestro hermano dirigente. Y la palabra de nuestro Dios, Gálatas capítulo 6, verso 9, en el verso 9 dice así: perdón, hermano, estoy en Gálatas capítulo 6, versículo 9, dice así. Todos, hermanos, lo leemos, dice así, hermanos: no nos cansemos pues de hacer bien, que a su tiempo segaremos si no hubiéremos desmayado. Amén, hermanos. Así que hagamos el bien. Sabemos que el bien es perdonarnos unos a otros, sabemos que el bien es hacer la voluntad de nuestro Dios, sabemos que el bien es apartarnos de toda la inmundicia de este mundo. Así que hagámoslo, hermanos. Que Dios los bendiga y paz a vosotros.